En la evolución del vehículo eléctrico moderno, una de las innovaciones más destacadas es la adopción de arquitecturas de alto voltaje, en particular los sistemas de 800 voltios. Tradicionalmente, la gran mayoría de coches eléctricos ha operado en tensiones en torno a 400 voltios, un estándar presente incluso en modelos populares como los Tesla actuales. Sin embargo, marcas pioneras han comenzado a implementar plataformas de 800 voltios en modelos ambiciosos, desde deportivos de lujo hasta SUVs familiares, con el objetivo de disparar la potencia de carga y mejorar la eficiencia. Esta transición tecnológica promete solucionar dos de las preocupaciones principales de los usuarios de vehículos eléctricos: reducir drásticamente los tiempos de recarga y minimizar las pérdidas energéticas por calor, incrementando la autonomía utilizable del vehículo. La aparición del Porsche Taycan en 2019 marcó un hito, al ser el primer eléctrico de producción en serie con un sistema de 800 voltios. A él le siguieron modelos como el Audi e-tron GT y más adelante vehículos de fabricantes generalistas como Hyundai o Kia con los Ioniq 5, Ioniq 6, EV6 y EV9, que incorporaron también esta arquitectura en segmentos más asequibles. Incluso fabricantes emergentes y de lujo como Lucid, que opera cerca de 900 voltios, o algunas marcas chinas como Xpeng, BYD, Zeekr, etc., se han sumado a esta carrera de los 800 voltios. El interés es tal que, según Bloomberg, 7 de las 10 mayores fabricantes mundiales ya preparan lanzamientos con plataformas de 800 voltios en el corto plazo, desde Stellantis, que busca llevar esta arquitectura a vehículos generalistas, hasta BMW, que lo incluirá en su próxima generación a partir de 2025. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente un sistema de 800 voltios y por qué supone una ventaja? En las secciones siguientes exploraremos los fundamentos técnicos de elevar la tensión en un coche eléctrico, las ventajas concretas frente a los tradicionales 400 voltios, los desafíos e implicaciones de dar este salto, incluyendo por qué no se usan tensiones aún mayores como 1000 o 2000 voltios, y repasaremos ejemplos de vehículos que ya emplean 800 voltios, así como lo que esto implica en términos de costes y futuro de la movilidad eléctrica. Quédate a ver este vídeo. Empecemos por los principios básicos. ¿Cuál es la importancia real de la tensión en el vehículo eléctrico? En un sistema eléctrico, la potencia transmitida es el producto de la tensión por la corriente. En el contexto de un vehículo eléctrico, esto significa que para entregar una misma potencia al motor o a la batería, por ejemplo durante la carga rápida, podemos jugar con esos dos parámetros: incrementar la corriente o incrementar la tensión. Aumentar la corriente manteniendo baja la tensión no es la solución más eficiente, pues conlleva numerosos inconvenientes técnicos. Un mayor amperaje exige cables de sección más gruesa o sistemas de refrigeración más exigentes para evitar sobrecalentamientos. De hecho, algunos cargadores rápidos de la actualidad han tenido que recurrir a cables refrigerados por líquido para manejar corrientes muy elevadas sin que el calor dañe los conectores. Por otro lado, conducir corrientes extremas por los conductores puede acelerar el desgaste de la batería. Si la temperatura no se controla adecuadamente, las altas intensidades pueden propiciar la formación de dendritas de litio en el ánodo de la batería, degradando su rendimiento y fiabilidad con el tiempo. Aumentar la tensión del sistema emerge, por tanto, como una alternativa más elegante para lograr altas potencias sin incurrir en esos problemas. Si duplicamos la tensión, por ejemplo, de 400 voltios a 800 voltios, para una misma potencia deseada, la corriente necesaria se reduce a la mitad. Esta reducción de la intensidad conlleva inmediatamente varios beneficios físicos: menores pérdidas por efecto Joule, pérdidas resistivas, menor calor generado en cables y componentes y la posibilidad de usar conductores más delgados sin riesgo de sobrecalentamiento. En resumen, subir el voltaje alivia el esfuerzo eléctrico. La electricidad fluye con menos resistencia efectiva, mejorando la entrega de energía sin engrosar cables ni sobredimensionar sistemas de enfriamiento. Esta relación fundamental se refleja en los tiempos de carga.
Con igualdad de corriente, un aumento de tensión reduce proporcionalmente el tiempo necesario para suministrar cierta energía. En términos simples, si un vehículo puede aceptar X amperios, cargarlo a 800 voltios permitirá inyectar mucha más energía por unidad de tiempo que hacerlo a 400 voltios. Así se explica que la migración a arquitecturas de 800 voltios esté estrechamente ligada a la carga ultrarrápida. Es la vía para alcanzar potencias de 250 a 350 kilovatios o incluso superiores de forma sostenida y segura, recortando los tiempos de espera en las electrolineras a la fracción de una hora. Veamos ahora las ventajas concretas de la arquitectura de 800 voltios. Las virtudes de un sistema eléctrico duplicando la tensión nominal se extienden por todo el vehículo. A continuación, enumeraremos las principales ventajas de la arquitectura de 800 voltios frente a la convencional de 400. En primer lugar, carga mucho más rápido. La motivación estrella de los 800 voltios es habilitar cargas ultrarrápidas. En condiciones óptimas, un coche de 800 voltios puede pasar de 10% al 80% de carga en aproximadamente 15 a 20 minutos, algo impensable para la mayoría de vehículos de 400 voltios. Por ejemplo, un Hyundai Ioniq 5 de 800 voltios puede recargar del 10 al 80% en menos de 18 minutos usando un cargador de 350 kilovatios, mientras que un vehículo equivalente con batería de 400 voltios necesitaría algo más de media hora para el mismo proceso, incluso conectando a un cargador muy potente. La diferencia en tiempos es notable. Plataformas de 800 voltios admiten potencias muy elevadas, hoy hasta 270-350 kilovatios, con proyección hacia los 400 kilovatios aproximadamente futuros, en tanto que los mejores sistemas de 400 voltios rara vez superan los 200 kilovatios reales. Esto significa menos tiempo enchufado y más tiempo en carretera, reduciendo la brecha de conveniencia respecto a los repostajes de combustible fósil. En segundo lugar, la segunda de las mejoras es a menor intensidad, menores pérdidas. Como explicamos, al operar a mayor voltaje, la corriente que circula es más baja para una misma potencia entregada. La pérdida de potencia por calor en cables y componentes disminuye drásticamente. En la práctica, transmitir 200 kilovatios a 400 voltios requiere unos 500 amperios, mientras que a 800 voltios solo hacen falta unos 250 amperios. Esto conlleva que usando el mismo grosor de cable, las pérdidas resistivas por metro se reducen a la cuarta parte aproximadamente. Menos corriente implica también menos calentamiento de los elementos, contactos, barras de conexión, fusibles, etc., con lo cual se optimiza la eficiencia global del sistema. En un ejemplo divulgado por ingenieros, a 400 voltios las pérdidas pueden rondar 85 vatios por metro de cable, mientras que a 800 voltios bajan a unos 21 vatios por metro para la misma potencia transmitida, una diferencia sin duda muy sustancial. Y en tercer lugar, la tercera de las ventajas es cables más delgados y ligeros. Al no tener que soportar centenares de amperios, se pueden emplear conductores de menor sección para el mismo servicio de potencia, ahorrando material, cobre, aluminio y peso. Un sistema de 800 voltios logra similar rendimiento con cables más finos, lo que reduce masa y espacio dedicados al cableado de alto voltaje en el vehículo. Porsche, por ejemplo, destacó que el uso de 800 voltios contribuyó a contener el peso total gracias a esta optimización de cables y componentes. Eso sí, conviene señalar que estos cables, aunque más finos en su núcleo conductor, requieren aislantes de mayor espesor para garantizar la seguridad a la tensión más alta. En suma, hay un balance positivo en peso, menos metal conductor a cambio de un poco más de material aislante. Y en cuarto lugar, menos calor y gestión térmica optimizada. Las pérdidas reducidas implican que hay menos calor que disipar en el sistema de propulsión. Componentes como los inversores, los motores eléctricos o el propio cableado trabajan más fríos al circular menos corriente por ellos para entregar la misma potencia. Como consecuencia, los sistemas de refrigeración pueden redimensionarse a la baja. Se pueden utilizar radiadores, bombas o intercambiadores de calor más compactos sin comprometer la durabilidad, ahorrando espacio y peso.
Una menor generación de calor también beneficia a la batería, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento durante cargas rápidas o demandas pico de potencia. En términos de eficiencia energética, disipar menos calor significa aprovechar mejor cada kilovatio hora almacenado, aumentando ligeramente la autonomía útil del vehículo. Estudios técnicos han cuantificado estas ventajas. En comparación con sistemas de 400 voltios, los 800 voltios logran mayor eficiencia y hasta una reducción notable del peso total del conjunto propulsor al simplificar mejor cables y refrigeración. Otra ventaja importante es mayor rendimiento y potencial de potencia. Una arquitectura de 800 voltios abre la puerta a vehículos de altas prestaciones más fácilmente. Al duplicar el voltaje es posible entregar potencias muy elevadas, por ejemplo, más de 600 kilovatios o 800 caballos equivalentes, sin necesitar corrientes descomunales. Esto resulta ideal para superdeportivos eléctricos o vehículos de gran tamaño. La plataforma de 800 voltios permite que la transmisión de cientos de kilovatios a los motores sea más sencilla de gestionar. De hecho, modelos hiperdeportivos como el Rimac Nevera, 1400 caballos, o el prototipo Lotus Evija, de 2000 caballos, se apoyan en arquitecturas de alto voltaje para conseguir esas cifras con un cableado manejable y sin pérdidas excesivas por calentamiento. Incluso en vehículos comerciales pesados, como camiones eléctricos, se están contemplando tensiones de 800 voltios o más para mover grandes masas con eficiencia. En pocas palabras, elevar el voltaje amplía el techo de rendimiento al que puede aspirar un vehículo eléctrico. Otras ventajas a largo plazo en costes y escalabilidad. Si bien actualmente los sistemas de 800 voltios encarecen el vehículo, como veremos después, en el largo plazo podrían traducirse también en ahorros. Un menor uso de cobre en el cableado, componentes más pequeños y la posibilidad de compartir plataformas de 800 voltios entre múltiples modelos o marcas puede reducir el coste unitario cuando la producción escale. Además, los 800 voltios son un paso preparatorio para futuras mejoras. Por ejemplo, integrarlos facilita la implementación de semiconductores de carburo de silicio que, aunque caros inicialmente, ofrecen mejores eficiencias y se abaratan con cada generación. Algunos fabricantes sostienen que con un parque automovilístico migrando gradualmente a 800 voltios, terminarán abaratándose los componentes especializados gracias a las economías de escala. En perspectiva, muchos ven en los 800 voltios no solo una solución técnica, sino también un nuevo estándar industrial hacia el que converger con beneficios económicos una vez superada la fase inicial de adopción. Cabe enfatizar que estas ventajas no son teóricas, sino que ya se han constatado en los primeros vehículos comerciales de 800 voltios. Un análisis publicado destacaba que más allá de la carga ultrarrápida, un eléctrico de 800 voltios logra menos pérdidas eléctricas y puede emplear motores y cableados de menor tamaño que un equivalente de 400 voltios, gracias a la reducción de corriente necesaria. En suma, la eficiencia intrínseca del sistema mejora y ello redunda en un mejor aprovechamiento de la energía y posibilidades de diseño más flexibles. Desafíos y limitaciones al migrar a 800 voltios. A pesar de sus bondades, la adopción de una arquitectura de 800 voltios conlleva importantes retos técnicos y económicos. A continuación, detallaremos las principales limitaciones o contrapartidas asociadas a este salto tecnológico. Uno de ellos es el coste más elevado y complejidad de desarrollo. Actualmente los coches con plataforma de 800 voltios pertenecen en su mayoría a segmentos premium o de alta gama, lo que ya sugiere un sobrecoste asociado. Implementar 800 voltios implica rediseñar prácticamente todo el tren motriz eléctrico, batería, inversores, cargador a bordo, motores, cableado, etc., con componentes capaces de aguantar el doble de tensión. Muchos de estos componentes, por ejemplo semiconductores de potencia, sistemas de gestión de la batería o aislantes, son más caros o todavía se fabrican en menores cantidades que sus equivalentes de 400 voltios. Según Tesla, las ventajas de migrar sus vehículos actuales a 800 voltios quedarían anuladas por el incremento de costes que supondría rediseñar diversos dispositivos de a bordo y actualizar los miles de cargadores de su red Supercharger. Es decir,
Para fabricantes con plataformas muy consolidadas de 400 voltios, el cambio no es trivial ni barato. Incluso una vez superada la fase de I+D, producir sistemas de 800 voltios sigue siendo más costoso hoy en día, lo que se refleja en el precio final al consumidor. La alta tensión queda de momento reservada a modelos de mayor precio, limitando su acceso al público masivo. También nos encontramos con baterías más complejas. Alcanzar 800 voltios en la batería requiere en esencia el doble de celdas conectadas en serie respecto a un pack de 400 voltios de igual capacidad. Por ejemplo, si un coche de 400 voltios lleva 100 celdas en serie, su versión de 800 voltios necesitaría aproximadamente 200 celdas en serie, de menor capacidad individual o reconfiguradas. Este aumento de celdas complica el diseño del paquete de baterías y su gestión electrónica. El sistema de gestión de la batería BMS debe monitorizar un número mucho mayor de elementos, voltajes de celda, balanceos, etc., lo que implica canales de medición y complejidad del cableado interno. Según análisis técnicos, esta es una de las primeras desventajas al migrar a 400 voltios. Se incrementa la cantidad de componentes y con ello el coste y las posibles fuentes de fallo. Adicionalmente, aumenta la necesidad de garantizar una uniformidad estricta en el rendimiento de todas esas celdas en serie, pues la fiabilidad del pack entero dependerá del elemento más débil. En resumen, la batería de un coche de 800 voltios es un componente significativamente más sofisticado, lo que plantea desafíos en fabricación, control de calidad y mantenimiento. También los nuevos semiconductores y electrónica de potencia son un reto. Los sistemas de propulsión de 400 voltios típicamente han aprovechado componentes electrónicos bien establecidos, como transistores de silicio de clases de 600 a 650 voltios. Al subir a 800 voltios, muchos de esos semiconductores deben ser sustituidos por otros de mayor voltaje nominal, generalmente de 1200 voltios o más. Esto ha impulsado la adopción de tecnologías emergentes como el carburo de silicio en inversores y cargadores, ya que los dispositivos pueden conmutar a altas tensiones y frecuencias con menos pérdidas. Si bien el SiC mejora la eficiencia entre un 5 y un 20% más eficiente que el silicio tradicional en aplicaciones de potencia, su costo inicial es mayor y ha requerido nuevos desarrollos en la industria de semiconductores. El diseño de inversores, convertidores y cargadores de a bordo para 800 voltios implica también retos de aislamiento y control más exigentes, por ejemplo, drivers de puerta y condensadores de C-Link de mayor tensión. Todo esto añade dificultad al proceso de diseño del vehículo. En pocas palabras, el salto de 400 voltios a 800 voltios no es simplemente doblar el voltaje, sino que exige una nueva generación de electrónica de potencia con la inversión en desarrollo que ello conlleva. También la infraestructura de carga y su compatibilidad son un reto. Para aprovechar plenamente un coche de 800 voltios, necesitamos cargadores públicos capaces de entregar alta potencia a esa tensión. Aunque los cargadores ultrarrápidos de 350 kW y 800 voltios ya existen en Europa, Estados Unidos y Asia, todavía constituyen una minoría relativa frente a los cargadores de 50 o 150 kW, estos últimos generalmente de 400 voltios. Por ejemplo, en España, solo un 3% de los puntos de carga públicos superan los 150 kilovatios, lo que significa que muchos conductores con vehículos de 800 voltios no siempre encontrarán un cargador donde explotar esos 15-20 minutos al 80% en viajes. En cargadores de menor potencia, un coche de 800 voltios carga sin problemas pero limitado por el voltaje corriente del punto. Un cargador de 400 voltios 50 kilovatios seguirá entregando 50 kilovatios tardando lo mismo que tardaría en un coche de 400 voltios equivalente. De hecho, los cargadores rápidos multiestándar se adaptan automáticamente. Si conectamos un coche 400 voltios a un poste 800 voltios 350 kilovatios, no ocurre nada extraordinario. Simplemente el cargador ajusta su salida a la tensión e intensidad que el vehículo admite. La contrapartida es que un eléctrico de 800 voltios enchufado a infraestructura antigua de 400 voltios no podrá cargar más rápido que un 400 voltios, a menos que incorpore en el vehículo un convertidor adicional.
algunas marcas han implementado convertidores DC-DC internos para estas situaciones. El Porsche Taycan, por ejemplo, integra un booster que le permite aprovechar potencias de hasta 150 kilovatios incluso si el cargador es solo de 400 voltios, evitando quedar limitado a 50. No obstante, estos convertidores aumentan peso, costes y pérdidas, por lo que la solución ideal sigue siendo la expansión de infraestructura adecuada. En resumen, durante esta transición, la disponibilidad de cargadores de alta potencia es un cuello de botella real que atenúa las ventajas teóricas de los 800 voltios. En cuanto a seguridad y capacitación, aunque no profundizaremos en aspectos de talleres, cabe mencionar brevemente cuestiones de diseño. Trabajar al doble de voltaje requiere medidas de seguridad adicionales. Los aislantes deben ser más robustos. Los conectores de servicio llevan sistemas para evitar conexiones erróneas bajo tensión y los protocolos de seguridad, para choque eléctrico, desconexión en caso de accidente, etc., se vuelven aún más críticos. A 800 o 900 voltios DC, una conexión defectuosa o un cortocircuito puede provocar arcos eléctricos de gran potencia. Por ello, los fabricantes han tenido que reforzar el aislamiento en cables naranja, encapsular mejor los módulos de batería y asegurar una desconexión instantánea del pack en caso de colisión. Estas medidas, aunque efectivas, añaden complejidad al vehículo. Asimismo, cualquier técnico que trabaje con el sistema de alto voltaje debe extremar precauciones, dado que 800 voltios excede ampliamente el umbral de riesgo letal, mucho más que los 400 voltios que ya son peligrosos. No es de extrañar que internamente las marcas clasifiquen estas tensiones en categorías de muy alta tensión y requieran protocolos específicos para su manipulación. En definitiva, la elevación a 800 voltios amplifica los desafíos de seguridad eléctrica, si bien con un diseño cuidadoso y entrenamiento adecuado, estos riesgos se gestionan de forma aceptable en la industria. En conjunto, los desafíos anteriores explican por qué la adopción de 800 voltios ha sido gradual y enfocada inicialmente en modelos tope de gama. Los fabricantes han debido sopesar el coste-beneficio. Aunque la tecnología ofrece claras ventajas en rendimiento, implementarla requería superar barreras técnicas considerables. Es revelador el argumento de Tesla mencionado antes. La empresa estimó que en sus Model 3 Model Y actuales, pasar de 400 a 800 voltios apenas mejoraría unos pocos minutos el tiempo de carga, mientras que implicaría rediseñar baterías, motores y actualizar miles de supercargadores, un gasto enorme para un beneficio limitado. Tesla decidió esperar. Sus futuros Cybertruck y Semi sí se supone que emplearán sistemas mayores de 400 voltios según han indicado, hasta que la relación coste-beneficio fuese más favorable. Otros fabricantes, en cambio, optaron por adelantarse y aprender antes que el resto. Es una diferencia de estrategias. Unos priorizan optimizar la tecnología existente, otros apuestan por la innovación disruptiva, aun con costes iniciales altos, pensando en la mejora tecnológica y en estar preparados para la próxima generación de infraestructura de carga. Veamos ahora por qué 800 voltios y no tensiones aún mayores. Dado que aumentar la tensión trae ventajas, cabría preguntarse ¿por qué detenerse en 800 voltios? ¿Por qué no dar el salto a 1000 o a 1500 o incluso 2000 voltios? Si más voltios significa menos amperios, ¿no sería mejor seguir elevando la tensión indefinidamente? En la práctica existen límites técnicos, económicos y de seguridad muy concretos que hacen que por ahora alrededor de 800 voltios hasta 1000 voltios máximo sea el punto dulce para vehículos eléctricos de pasajeros. En primer lugar, las normas de seguridad y la infraestructura de carga actual imponen un techo alrededor de los 1000 voltios de corriente continua. Los estándares de carga rápida y los conectores comerciales han sido diseñados pensando en un máximo de 1000 voltios por razones de seguridad. De hecho, los cargadores superrápidos actuales, denominados nivel 3-4, suelen operar a 800 voltios nominal con un tope cercano a 920 o 1000 voltios en vacío. Sobrepasar ese umbral requeriría nuevos conectores, cables y protocolos capaces de manejar de forma segura, por ejemplo, 1500 o 2000 voltios, lo cual aún está en fase experimental. A día de hoy,
1500 voltios es considerado el límite industrial estándar en muchas aplicaciones, por ejemplo, en grandes inversores fotovoltaicos o en futuras estaciones de carga para camiones. Superar ese nivel conlleva complicaciones desproporcionadas en aislamiento y diseño, volviéndolo ineficiente con las tecnologías disponibles. En palabras de expertos en electrónica de potencia, 1500 voltios representa el estándar de la industria hoy y para los próximos 20 años. Ir a voltajes más altos es posible, pero trae complicaciones en regulaciones de seguridad, componentes y diseño que lo hacen inviable con la tecnología actual. No se descarta que en el futuro, quizás en una década, nuevos semiconductores y sistemas de protección permitan subir más allá de 1000 voltios, pero por ahora 800 o 1000 voltios es el límite práctico para vehículos comerciales. Desde el punto de vista de componentes, empujar la tensión más arriba también encuentra límites. Hoy disponemos de transistores e IGBTs de 1200 voltios e incluso 1700 voltios, especialmente SiCs, relativamente accesibles. Pero para 2000 voltios o más se necesitaría electrónica de 3300 voltios o superior, propia de sectores industriales muy especializados. Son componentes más caros, difíciles de integrar en un automóvil ligero y que pueden generar más pérdidas de conmutación si no se gestionan adecuadamente. Asimismo, poner 2000 voltios en un coche implicaría probablemente montar del orden de 4 veces más celdas en serie respecto a 400 voltios o el doble que un 800 voltios para alcanzar ese voltaje. Estamos hablando de baterías con cientos de celdas adicionales, aumentando peso y complejidad de forma poco rentable. Recordemos que cada celda extra es más volumen, más puntos de conexión y mayor probabilidad de fallo si no se mantiene el equilibrio. Duplicar celdas nuevamente tendría rendimientos decrecientes en beneficios. Otro factor crítico es la propia química de la batería y la velocidad de carga admisible. En la actualidad, incluso con 800 voltios, muchos vehículos no exceden los 250 o 300 kilovatios de potencia de carga porque las baterías necesitan tiempo para absorber la energía sin degradarse. Incrementar la tensión a 1500 voltios o 2000 voltios permitiría teóricamente potencias de 500 o incluso 1 megavatio en un coche, pero las celdas difícilmente podrían cargarse tan rápido sin dañarse. La mayor limitación para acortar los tiempos de carga ya no es únicamente la potencia disponible, sino la física electroquímica. Los procesos internos de ion litio tienen una velocidad máxima a la que pueden ocurrir sin causar sobrecalentamiento o acortamiento drástico de la vida útil. En otras palabras, existe un punto óptimo de voltaje más allá del cual añadir más voltios no se traduce en carga significativamente más rápida, porque el cuello de botella pasa a ser la batería en sí y no el sistema eléctrico. Y por último, desde el punto de vista práctico, pasar de 800 voltios a, digamos, 1600 voltios tendría beneficios marginales en comparación con el salto previo de 400 a 800 voltios. Si con 800 ya reducimos la corriente a la mitad, con 1600 la bajaríamos a la cuarta parte. Es cierto que las pérdidas seguirían disminuyendo, pero ya son bastante bajas a 800 voltios. Otros factores como la aerodinámica, la eficiencia del motor o la resistencia a rodadura tienen mayor peso en la autonomía que el pequeño ahorro adicional por ir a 1600 voltios. Además, a tan altas tensiones se necesitan tantos cambios de diseño, aislamientos ultra gruesos, distancias de seguridad mayores, módulos de batería hipersegmentados, que el beneficio queda anulado por la complejidad añadida. En resumen, 800 voltios ha surgido como un compromiso óptimo, suficiente incremento sobre 400 voltios para obtener ventajas claras en eficiencia y carga, pero sin rebasar umbrales técnicos y normativos que dispararían los inconvenientes. Los vehículos actuales se están estandarizando alrededor de ese valor, con ventanas de operación que llegan a 900 voltios en carga completa. Porque encaja bien con la infraestructura, menor de 1000 voltios,
con los componentes disponibles menores de 1200 voltios nominal y con los objetivos de potencia de carga de unos 350 kilovatios razonables para las baterías actuales. No se descarta que en el futuro veamos alguna subida ligera más. Por ejemplo, Mercedes insinúa trabajar en sistemas de 1000 voltios para su próxima generación, pero difícilmente un coche de turismo llegará pronto a 2000 voltios. Quizás aplicaciones muy particulares como camiones de larga distancia o vehículos industriales, donde efectivamente se habla de infraestructuras de hasta 1500 voltios y megavatio de potencia, exploren ventajas mayores, pero en el ámbito de automoción convencional el listón práctico está en torno al kilovatio por hora. Veamos ahora la comparativa de 800 voltios versus 400 voltios en la práctica. Para visualizar de forma concisa las diferencias entre ambas arquitecturas, podemos resumir algunos casos comparativos que ejemplifican su impacto. Tiempo de carga. Ya mencionamos, pero clave. 20 minutos para 80% en un 800 voltios típico versus 30-40 minutos en un 400 voltios típico usando los mejores cargadores disponibles. Por ejemplo, Kia EV6 de 800 voltios, 18 minutos para pasar del 10 al 80% con 240 kilovatios efectivos, versus un Tesla Model 3 de 400 voltios que necesita entre 25 y 30 minutos para pasar del 10 al 80% con unos 170 kilovatios de pico, en condiciones, en este caso, comparables. La diferencia es menor en carga lenta AC, donde ambos cargan entre 7 y 11 kilovatios sin problema, pero en carga rápida DC la ventaja de tiempo es sustancial a favor de los vehículos de 800 voltios. También la potencia máxima de carga admisible. Un coche de 800 voltios de última generación suele admitir picos de hasta 270 kilovatios como un Porsche Taycan o un Ioniq 5, e incluso se proyecta que futuros modelos alcancen hasta 400 kilovatios. En contraste, los mejores 400 voltios, actualmente un Tesla Model 3, algunos modelos de Audi, etc., se sitúan en 200 o 250 kilovatios máximos y la mayoría de 400 voltios generalistas rondan los 150 kilovatios. Así, 800 voltios ofrece mayor techo de potencia de carga, lo cual es crucial para reducir tiempos como indicamos. También la eficiencia y pérdidas energéticas. Los sistemas de 800 voltios presentan menores pérdidas por calor. Un dato comparativo. Un Taycan de 800 voltios reporta eficiencia de carga y descarga ligeramente mejor que un Tesla Model S de 400 voltios en test independientes, en parte atribuible a que disipa menos energía en cables e inversores a alta potencia. Un informe señala reducciones de pérdida de peso y aumentos de eficiencia para 800 voltios frente a 400 voltios. En uso cotidiano, la diferencia de eficiencia puede ser de unos pocos puntos porcentuales, pero en un ciclo completo de carga-descarga se aprecia que el 800 voltios convierte más energía en movimiento y menos calor residual. También el peso de los componentes es importante. Un vehículo de 800 voltios puede ahorrar decenas de kilogramos en cables más finos y sistemas de refrigeración más pequeños. Porsche indicó que el cableado de alto voltaje del Taycan es aproximadamente un 20% más liviano que si fuera de 400 voltios, gracias a la mitad de corriente circulante. Este nos sirve como dato ilustrativo. Asimismo, fabricantes como Hyundai han señalado que el uso de este tipo de sistemas y la menor intensidad les permitió compactar el módulo de potencia del Ioniq 5, contribuyendo a un reparto de pesos más favorable. Los 400 voltios, en cambio, requieren cables más gruesos. Los vehículos eléctricos de 400 voltios llevan conductores de aproximadamente 50 milímetros cuadrados de sección y quizás tuberías adicionales de refrigeración líquida para gestionar cargas por encima de los 200 kilovatios, lo cual suma kilos al vehículo. También el coste del vehículo. Actualmente, un sistema de 800 voltios encarece el vehículo en miles de euros respecto a uno de 400 voltios de similar capacidad. Un Hyundai Ioniq 5 o un Kia EV6 de 800 voltios tienen precios algo superiores a sus rivales de 400 con baterías parecidas, en parte justificado por su carga más rápida. En segmentos de lujo, el Audi e-tron GT de 800 voltios es significativamente más caro, por ejemplo, que un Tesla Model S de 400 voltios, si bien hay diferencias de marca y prestaciones. En general, la arquitectura de 800 voltios se asocia a modelos de gama medio-alta hacia arriba.
Se espera, no obstante, que esta brecha de costos se reduzca según la tecnología se masifique. Marcas como Stellantis planean plataformas de 800 voltios para vehículos generalistas en pocos años, lo cual debería democratizar y bajar sobrecostes. Como conclusión de la comparativa, un coche de 800 voltios hoy ofrece mejores prestaciones en carga y algo más de eficiencia, a cambio un precio superior y un aprovechamiento que depende de contar con infraestructura rápida. Un coche de 400 voltios, por su parte, puede cubrir las necesidades promedio sin problema, especialmente si su batería no es muy grande y con 150 kilovatios de carga le basta, pero queda limitado a escenarios de carga extrema y su arquitectura conlleva más pérdidas a alta potencia. La tendencia industrial indica que los 800 voltios irán convirtiéndose en el nuevo estándar para vehículos eléctricos avanzados, especialmente a medida que las estaciones de alta potencia se multipliquen y que los componentes específicos bajen el precio. Veamos ahora algunos ejemplos de vehículos con sistemas de 800 voltios. Varios fabricantes ya comercializan vehículos eléctricos con arquitectura de 800 voltios, cubriendo diferentes segmentos del mercado. A continuación repasaremos algunos de los modelos más destacados que emplean este sistema junto con sus características más relevantes. En primer lugar, el Porsche Taycan y Audi e-tron GT. Lanzado en 2019, el Taycan fue el primer vehículo eléctrico de producción con 800 voltios. En segundo lugar, el Hyundai Ioniq 5 y Ioniq 6, presentados en 2021 y 2022 respectivamente, inauguraron una nueva plataforma del grupo junto con los Kia EV6 y EV9. También Lucid Air, con su berlina de lujo, en el año 2021 tiene uno de los sistemas de más alto voltaje del mercado, cercano a 900 voltios nominales. General Motors cuenta con una plataforma denominada Ultium para pickups y todoterrenos que implementa una solución ingeniosa. Sus paquetes de baterías están formados por dos subsistemas de 400 voltios conectados en serie durante la carga rápida, lo que logra un efecto de 800 voltios. También modelos chinos de las marcas XPeng, NIO y Geely. Varios fabricantes chinos han anunciado o lanzado modelos de 800 voltios. Y por último, Mercedes-Benz y BMW en próximas generaciones han anunciado también la implementación de sistemas de 800 voltios. La lista continúa creciendo. Prácticamente todos los grandes grupos automotrices han trazado ya su hoja de ruta hacia los 800 voltios. Salvo contadas excepciones, Toyota, Ford o Honda han sido más lentos y podrían saltar directo cuando consideren maduro el ecosistema. La industria converge hacia ese estándar, impulsada por la necesidad de recargas rápidas y eficiencia. Desde compactos hasta deportivos, pasando por SUVs y pickups, veremos en los próximos años proliferar la especificación de 800 voltios en la ficha técnica, algo que hasta hace poco era terreno de pocos modelos exclusivos. En conclusión, la adopción de sistemas de 800 voltios en vehículos eléctricos representa un salto cualitativo en la tecnología de electromovilidad. Al duplicar la tensión operativa respecto al estándar anterior, los fabricantes han logrado mitigar algunas de las limitaciones históricas del coche eléctrico, los largos tiempos de recarga y las pérdidas de eficiencia a alta potencia. Un coche eléctrico de 800 voltios, bien diseñado, puede recargar en minutos lo que antes requería casi una hora, y lo hace convirtiendo más energía en movimiento útil y menos en calor desperdiciado. Hemos visto que estos beneficios vienen acompañados de desafíos nada desdeñables, desde el aumento de coste y complejidad hasta la necesidad de nuevos componentes y cargadores adecuados, pero la industria está claramente encaminada a superarlos. Los primeros pioneros, Porsche, Audi, Hyundai, Kia, Lucid, han demostrado la viabilidad y ventajas, y a medida que más fabricantes incorporen 800 voltios, se generará un círculo vicioso. Mayor producción de componentes y baterías de alta tensión reducirá costes, y una infraestructura de carga ultrarrápida más amplia hará la característica aún más atractiva para los consumidores. Es importante destacar que 800 voltios no es una meta aislada, sino que parte de un esfuerzo integral para mejorar el vehículo eléctrico. Paralelamente se investiga el aumento de densidad energética de las baterías, nuevas químicas más resilientes a la carga rápida y mejores en motores y electrónica.
pero mientras revoluciones como la batería de estado sólido maduran, elevar el voltaje es una solución aquí y ahora para impulsar la practicidad de los EV. Como analizan algunos expertos, incrementar la tensión ha resultado ser la vía más directa para democratizar las cargas de 10 minutos sin esperar a un milagro en la química de baterías. En última instancia, la arquitectura de 800 voltios se perfila como el nuevo estándar premium que paulatinamente será estándar común. Igual que ocurrió con tecnologías en el pasado, piénsese en frenos ABS o el control de estabilidad, primero exclusivos y luego universales, es plausible que en una década veamos coches de gama media e incluso compactos utilizando 800 voltios, beneficiándose de cargas relámpago de alta potencia en una red de cargadores que lo soporte. Los 400 voltios, por supuesto, seguirán coexistiendo un tiempo. De hecho, la mayoría de eléctricos en circulación aún son de 400 voltios, pero todo apunta a que el futuro inmediato del coche eléctrico pasa por plataformas de 800 voltios. En resumen, elevar la tensión hasta 800 voltios ha dejado de ser una curiosidad técnica para convertirse en una estrategia clave de la industria hacia vehículos eléctricos más capaces y convenientes. Como en su día dijo un ingeniero al comparar ambas arquitecturas, el cambio a 800 voltios es a los coches eléctricos lo que el turbo fue a los motores de combustión, un impulso tecnológico que marca un antes y un después. A medida que esta tecnología se extiende y madure, quienes dudaban de la viabilidad del coche eléctrico verán cómo se disipan los antiguos inconvenientes. Cargas rápidas, eficiencia mejorada y rendimiento notable será la nueva norma. Todo ello gracias en gran medida a ese salto de 400 a 800 voltios en el corazón de la máquina eléctrica.